En la Fórmula 1 siempre pensamos que las batallas se ganan en la pista, pero a veces las guerras que de verdad definen campeonatos se libran años antes, en el silencio de las fábricas. Hoy vamos a meternos de lleno en un rumor que está sacudiendo los cimientos de 2026. Una idea que podría darle a algunos equipos una ventaja decisiva antes de que se apague un solo semáforo. Totalmente. Estamos hablando de una supuesta innovación en los motores de Mercedes y Red Bull Powertrains que es la perfecta jugada de ajedrez reglamentaria. Es una de esas ideas que viven en esa línea delgadísima entre ser un genio y hacer trampa. Y esa es la verdadera esencia de este deporte, ¿no? Exacto, justo ahí. Así que hoy vamos a analizar esto a fondo. ¿Qué es exactamente este supuesto motor flexible? ¿Cómo funciona? ¿Es legal? Y la pregunta del millón. ¿De verdad significa que el campeonato de 2026 ya tiene dueño? Muy bien. A ver, empecemos por el concepto. Se habla de una compresión de motor variable, pero no por un aparato, sino explotando la física. ¿Cómo sería eso en la práctica? El concepto, si los rumores son ciertos, es fascinante, de verdad, por lo simple y lo eficaz. El reglamento de 2026 pone un límite, una relación de compresión máxima de 16:1. La FIA lo comprueba en un ambiente controlado, o sea, el motor quieto a temperatura ambiente en un banco de pruebas. Y en esas condiciones, el motor de Mercedes y Red Bull cumple. Haz la prueba, sin problemas. Entiendo. En el laboratorio, todo en orden, totalmente legal. Pero claro, un auto de Fórmula 1 no corre en un laboratorio. ¿Qué pasa cuando ese motor está en la pista, funcionando a 1000 grados de temperatura? Y ahí, justo ahí, está la clave, el calor. El calor provoca lo que se llama dilatación térmica de los metales. Componentes como el pistón, la biela, la culata. Se expanden, pero de una forma muy, muy calculada. Y esa expansión, que es algo natural, reduce el volumen de la cámara de combustión. Y si reduces el volumen, la relación de compresión efectiva aumenta. Dicen que hasta 18:1. Pasar de 16:1 a 18:1 suena un cambio enorme en ingeniería. ¿Y eso en la pista qué significa? ¿Qué ventaja te da? Las estimaciones que se escuchan por ahí hablan de unos 13 caballos de potencia extra. Quizás para la gente no suene a tanto, pero en Fórmula 1, donde se pelea por cada milésima, 13 caballos es una ventaja monumental. Es una eternidad. Es la diferencia entre poder pasar con DRS en una recta o quedarte atascado. Y es una ganancia constante. Ok. La pregunta que todos se hacen. Esto suena a que se están saltando el espíritu de la regla, aunque cumplan la letra. ¿Qué va a hacer la FIA? Porque la historia de la F1 está llena de estas genialidades. Exacto. Y la historia nos da la respuesta. La lógica de la FIA suele ser muy literal. Si el reglamento define una prueba y el auto la pasa, es legal. Punto. No importa lo que pase en la pista por el calor o la aerodinámica, mientras el auto cumpla cuando y dónde se mide. Es la misma filosofía de los famosos Flexi Wings, los alerones flexibles, ¿no? Eran rígidos en el garaje cuando la FIA los medía, pero en la pista, a 300 por hora, se doblaban para reducir la resistencia. Es una analogía perfecta. El principio es idéntico. Explotar un fenómeno físico, en ese caso la carga aerodinámica, ahora la expansión térmica. Lo hacen para cambiar el comportamiento del auto de una forma que la prueba estática no detecta. Mientras la prueba no cambie, la solución es legal. La FIA tuvo que cambiar sus test para frenar los alerones flexibles. Hasta entonces era una ventaja legítima. Vale, la historia sugiere que si protestas, pierdes, pero estamos ante un reglamento totalmente nuevo. ¿No podría la FIA ser más dura esta vez para sentar un precedente? ¿Para que no se ignore la norma desde el día 1? Podrían, claro, pero se meterían en una batalla legal muy, muy complicada. Piensa que equipos como Mercedes invierten cientos de millones y años en estos motores. Y lo hacen hablando constantemente con el departamento técnico de la FIA. Es casi seguro que este concepto ya lo consultaron y la FIA les dio luz verde, o por lo menos no se opuso. Contradecirse ahora sería admitir un error, y eso debilita mucho su autoridad. Lo que nos lleva a otros casos históricos. Pienso en el sistema DAS de Mercedes en 2020. Red Bull protestó con todo. Sí, el Dual Axis Steering. El volante se movía para cambiar el ángulo de las ruedas.
Red Bull dijo que era una suspensión móvil, que está prohibido. Mercedes defendió que era parte de la dirección. Al final la FIA le dio la razón a Mercedes, y el DAS fue legal toda la temporada. El equipo que protesta casi siempre pierde. Y el ejemplo más claro de todos, el doble difusor de Brown GP en 2009. Eso decidió un campeonato. El caso por excelencia. Brown, junto a Williams y Toyota, encontró un hueco en el nuevo reglamento para crear una carga aerodinámica masiva. Los demás, Ferrari, McLaren, protestaron formalmente. El Tribunal de Apelación de la FIA dijo que era legal. Para cuando los otros lograron copiarlo, Brown ya tenía una ventaja insalvable y ganó todo. La lección de la historia es clara. En la F1 es más rápido copiar que protestar. Pero aquí hay una diferencia clave. Si protestar no sirve, queda copiar. Pero, a ver, copiar un alerón es una cosa. Replicar algo tan profundo de un motor es... Es una diferencia abismal, un infierno de complejidad. El desarrollo de un motor de F1 es un proceso de 3, 4, hasta 5 años. No es solo entender la idea, es rediseñar todo, probar materiales, la fiabilidad bajo ese estrés. Las fuentes del paddock dicen que si Ferrari, Honda o Audi tuvieran que empezar ahora a replicarlo, no lo tendrían listo y fiable antes de 2027. 2027. Para entonces el campeonato de 2026 ya estaría más que decidido. La ventaja en el tiempo es tan grande que es imposible de alcanzar para los rivales. Y eso nos lleva a la parte más brillante y despiadada de la estrategia. Tiene que ver con el mecanismo de balance de rendimiento de los motores, el AO. Cierto. Es como una red de seguridad que metieron en el reglamento para que nadie se quede muy atrás. La idea es darles a los fabricantes más lentos más horas de prueba para que se pongan al día. Exactamente. Pero este mecanismo se activa con umbrales específicos. Se activa si un motor está, de forma constante, un 2% por debajo del más potente. En 2026, el motor de combustión tendrá unos 530 caballos. El 2% de eso son como 10 caballos y medio. Un momento. Aquí es donde todo encaja. La ventaja estimada de esta tecnología es de 13 caballos. Significa que la ganancia es lo bastante grande para ganar, pero quizá lo bastante pequeña como para que los rivales no caigan por debajo del 2% y no reciban la ayuda. Esa es la jugada maestra. Podrían tener una ventaja clara y a la vez mantener a sus competidores en un limbo, demasiado lentos para ganarles, pero no lo suficientemente lentos para que el reglamento los ayude. Se quedan sin la victoria y sin el rescate. Estratégicamente es brillante. Hagamos una pausa muy rápida. Para quienes están viendo esto en YouTube, bienvenidas y bienvenidos a DRS Zone. No olviden suscribirse para más contenido de F1. Queremos aclarar que este segmento forma parte de nuestra cobertura de noticias sobre los eventos recientes de la F1. El panorama parece desolador para la competencia. Una ventaja legal casi imposible de copiar que podría hasta esquivar los mecanismos de equilibrio. Entonces, ¿qué? ¿Apagamos todo y le damos el trofeo a Russell o a Max ya mismo? No, ni de lejos. Esto es Fórmula 1. Una ventaja de 13 caballos es importante, sí, pero palidece frente a las ganancias que se pueden encontrar en otras áreas con un cambio de reglas tan masivo. 2026 es una hoja en blanco. Hay 1000 frentes donde esta ventaja del motor se puede neutralizar por completo. Ok, exploremos esos frentes. Empecemos por el más grande. Chasis y aerodinámica. Es el campo de batalla principal. Es una generación de autos totalmente nueva. Aerodinámica activa, más pequeños. Un genio como Adrian Newey en Aston Martin, o un equipo que encuentre el doble difusor 2.0 de esta era, podría encontrar una ventaja aerodinámica que equivalga a 50 o 60 caballos de potencia, y en ese escenario, los 13 caballos del motor se vuelven mucho menos importantes. El rendimiento en curva lo puede aniquilar todo. Y luego está el que muchos dicen que es el gran monstruo a domar en 2026, el peso. Se rumorea que muchos equipos están luchando para llegar al peso mínimo en sus simulaciones. Es un factor crítico. Se calcula que cada 10 kilos de más son como 3 décimas por vuelta. Hay informes que hablan de equipos que, ahora mismo, están hasta 15 kilos por encima del límite. Eso es casi medio segundo. Un equipo que logre un auto ligero desde el día 1 tendrá una ventaja brutal en frenada, en aceleración. Y eso podría anular por completo esos 13 caballos de un rival con sobrepeso. Y claro, no podemos olvidar que el motor de 2026 no es solo combustión. La parte eléctrica es mucho más importante. La división es casi 50-50. Correcto. La potencia del MGU-K, el motor eléctrico, se triplica.
Y esto abre una nueva guerra en el software, en la gestión de la batería, en cómo recuperas y usas la energía. Un equipo podría tener una pequeña desventaja en el motor de combustión, pero compensarla si su sistema híbrido es más eficiente, más inteligente. La potencia total que llega a las ruedas es lo que cuenta al final. Otro factor nuevo para 2026 son los combustibles. 100% sintéticos y sostenibles. Es una variable que antes no era tan clave. Ahora es fundamental. La química del combustible, cómo se lleva con el motor, es un área de desarrollo inmensa. La alianza entre el fabricante de motores y su proveedor de combustible es más crucial que nunca. Un buen combustible te puede dar más potencia, mejor eficiencia. Una ganancia del 2 o 3% por el combustible puede valer más que esos 13 caballos. Y para terminar, el pilar de siempre, la fiabilidad. Para llegar primero hay que llegar. Llevar un motor a esos límites térmicos suena arriesgado. Jugar con la dilatación de los metales de forma controlada, carrera tras carrera, somete a las piezas a un estrés brutal. Existe un riesgo real de que esta innovación afecte la durabilidad. ¿Aguantarán estos motores toda la temporada con las pocas unidades que se permiten? Una ventaja de potencia que no te deja acabar carreras es, en realidad, una desventaja. Entonces, al final, parece que tenemos un panorama increíblemente complejo. Por un lado, una innovación de ingeniería brillante de Mercedes y Red Bull que explota el reglamento como la Fórmula 1 exige. Es la historia de este deporte. El efecto suelo de Lotus, la suspensión activa de Williams, el difusor soplado de Red Bull. Los campeonatos se han ganado muchas veces con estas ideas que redefinen lo que es posible. Y sí, han encontrado una ventaja real y peligrosa para el resto. Pero, por otro lado, la revolución de 2026 es tan masiva que esa ventaja es solo una pieza de un rompecabezas gigante. Aerodinámica, peso, gestión eléctrica, combustibles, fiabilidad. Cualquiera de esas variables podría cambiar el juego por completo. La batalla está lejos de decidirse. Exactamente. La ventaja en el motor les da una muy buena carta de salida, pero la partida de 2026 tiene muchas más manos por jugar. El equipo que logra optimizar el paquete completo, motor, chasis, aero, todo, será el que finalmente gane. Esto nos deja con una pregunta final sobre la filosofía del deporte. ¿Es este tipo de innovación, esta búsqueda incansable de la ventaja en la zona gris, lo que hace grande a la Fórmula 1? ¿O es una manipulación de las reglas que puede crear un dominio y dañar el espectáculo? La respuesta que prevalezca seguramente definirá toda la era de 2026. La guerra acaba de empezar y va a ser brutal. No te pierdas ni un segundo de esta batalla. Síguenos en todas partes. Búscanos como DRS Son en TikTok, Instagram y YouTube para no perderte nada. Nos vemos en la siguiente curva.